veces Santiago se dirige a la iglesia esparcida por todo el Imperio Romano diciéndoles hermanos. Es una carta bastante dura. Es una carta que saca a relucir aquello que había en la iglesia. Pero no solamente cosas que había en aquel entonces, sino son cosas que existen hoy también en nuestras congregaciones. Por desgracia, existen, porque somos seres humanos, seguimos siendo pecadores, salvados por la gracia de Dios, todavía no estamos en la presencia de Dios en el sentido de estar en el cielo, estamos aquí abajo y seguimos también con nuestras debilidades. Y el apóstol Santiago, en lugar de plantearse como una especie de juez frente a lo que está sucediendo en la iglesia, él se dirige a ellos como hermanos. Lo hace con delicadeza, lo hace con amor, lo hace con cariño. Lo hace como nos dice la palabra de Dios en el Señor Jesucristo cuando habla acerca del que es cogido en falta. Hay que reprenderle, hay que disciplinarle. Y dice, luego tenerle como un gentil. Y yo siempre me he preguntado qué es lo que significa tener a un hermano como gentil. ¿Qué hacemos con un inconverso? Procuramos ganarlo. Y esto es lo que debemos de hacer con el hermano que ha sido cogido en esa falta, es volverlo a llevar ante el Señor. Es no apartarlo, no darle de lado, sino tratarlo como a un inconverso, pero que no es un inconverso, que sigue siendo mi hermano. Y entonces es recuperar a ese hermano. 15 veces entonces. Y además, en algunos de los casos, él también se pone dentro del propio problema. Él no dice, esto es una cosa vuestra. No, él también dice, también es mío, es mi problema. Es el problema de todos nosotros que tenemos que estar luchando con eso. Problemas con la lengua, problemas con el carácter, cuando explotamos y decimos, hoy me he levantado con el pie izquierdo. Yo digo, pues dale la vuelta a la cama y que te obliga a levantarte con el derecho. Ya diciendo eso, estamos excusados para lo que pueda venir detrás. O sea, ya te lo advertí. Hoy me he levantado con el pie izquierdo. Murmuraciones, queja, chismes, parcialidad, o sea, favoritismos. Todo eso se daba en la iglesia a la cual Santiago escribió, pero que sigue siendo también dirigida a nosotros porque la palabra está inspirada por Dios y por lo tanto está actualizada. Está actualizada porque el ser humano es actual. Seguimos con las mismas cosas que tuvo Adán, que tuvo Eva. No hemos cambiado mucho. Sí hemos cambiado en tecnología, tenemos mucho más avances tecnológicos, pero la realidad que como seres humanos pues seguimos siendo más o menos lo mismo. Más sofisticados en algunas cositas, más aprendidos para cómo hacerlas, pero seguimos estando más o menos en el mismo barco. Santiago no termina la carta con saludos, ni termina haciendo referencia a hermanos, nombrándolos por nombres, como por ejemplo lo hace el apóstol Pablo, que manda saludos a hermanos que han colaborado con él, que están en esa congregación, y él entonces los saluda de una manera mucho más particular. Y manda saludos a los diferentes hermanos e incluso los nombra por sus nombres, y algunos que están un poquito encontrados les dice, poneros de acuerdo, arreglaros. ¿Os acordáis, no? ¿Cómo se llamaban aquella gente?
Eran dos mujeres, ¿no? Que no quiero decir nada con eso, ¿eh? No me vayáis a juzgar equivocadamente. Simplemente quiero decir que da la coincidencia de que fueron dos mujeres. Pero lo mismo le pasó a Pablo con Pedro, al cual también le tuvo que llamar la atención. Entonces, la cuestión es que en las iglesias pues suceden cosas, y hoy suceden cosas, y el apóstol Santiago se dirige a la congregación para corregir esas cosas, esas situaciones. Y él entonces les dice en el capítulo 5, el versículo 19 y el versículo 20, dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Aunque este pasaje ha sido interpretado pensando en los inconversos, pero realmente, hermanos, viendo el contexto, como nos dice la buena hermenéutica, la hermenéutica nos dice que cuando vamos a interpretar un texto, debemos de ver el contexto inmediato. Y si el contexto inmediato todavía no nos da la respuesta, debemos de ir a un contexto más amplio. Y si incluso en un contexto más amplio tampoco, debemos ir a un contexto mucho más amplio, al contexto de la propia palabra de Dios. Tengamos en cuenta, hermanos, que cuando los autores bíblicos escribieron por inspiración del Espíritu Santo, tenían un propósito en sus mentes, una idea. No era multitud de ideas. Podemos aplicar las ideas, podemos aplicar la verdad a diferentes situaciones, pero la verdad es una. No puedo decir, bueno, según yo, es así. No, según yo, no, es según las Escrituras. Tienes que buscar lo que las Escrituras enseñan, no lo que tú piensas, porque cada uno pensamos en lo nuestro. Hay una sola verdad, y esa es la verdad. Hay un solo propósito, hay un solo interés por el que se escribe. Entonces hay que buscar qué es lo que ese autor tenía en mente. Cuando tú escribes una carta, la escribes con un propósito. No la puede interpretar y darle 100.000 propósitos. Habría que preguntarle, o habría que preguntarte a ti, qué es lo que quieres decir con tu carta. No tenemos al apóstol Pablo aquí ni a Santiago para preguntarle. Por eso tenemos que ir al contexto, para ver qué es lo que el escritor sagrado nos quiere decir. Pero antes de meternos más en cuestión, vamos a orar. Vamos a pedirle al autor de las Escrituras que nos enseñe. Amado Padre, estamos delante de tu presencia. Lo hacemos con gozo, con alegría, pero al mismo tiempo con reverencia, buscando, Señor, tu dirección, buscando de ti, Padre Santo, el que tú nos hagas entender lo que tú quieres enseñarnos. Y también, Padre, buscando el poder de tu Santo Espíritu para que esas verdades que tú nos enseñas en tu palabra se hagan realidades en nuestras vidas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Santiago en estos versículos se está refiriendo a la búsqueda de aquel hermano que se ha desviado. Santiago reconoce que algunos de entre los creyentes a los cuales él escribe, podría estar dándose esa situación dentro de la propia congregación. Del momento en el que él está escribiendo, pueden estar dándose esas situaciones. Yo me supongo que posiblemente él escribe la carta precisamente para corregir esas desviaciones que se estaban dando en la iglesia. Fijaros que mirando el contexto de Santiago,
No hay problema teológico, no hay problema doctrinal. El problema tiene que ver, en su mayoría, con la convivencia entre los creyentes, en cómo los creyentes se comportan unos con otros. Una de las cosas que el Señor Jesucristo dijo, que la gente conocerían al Señor Jesucristo, ¿por qué? Por amaros los unos a los otros. En esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Santiago en este pasaje describe, digámoslo así, dos caracteres, dos personas. Por un lado, alguien que se desvía y por el otro, al que procura corregirlo de ese desvío. Podríamos llamarle al que se desvía pródigo, pero no encuentro muy acertado la palabra de pródigo porque parece que el pródigo es el que se va del núcleo de la casa, mientras que en este caso no es que se va del núcleo de la casa, se está dentro de la casa, se ha quedado dentro, no ha abierto la puerta, como es el caso del hijo pródigo, porque de alguna manera había que buscar algo relacionado, pero el hijo pródigo se va de su casa, se va del hogar y se va a una tierra extraña. En este caso, el creyente desviado no se va de la congregación, sigue en la congregación, pero se está desviando, está precisamente, posiblemente dándole a la lengua más de la cuenta, posiblemente enfadándose con alguien cuando no debiera de enfadarse, debiera de controlarse. De modo que entonces el énfasis, la esencia del mensaje es la necesidad de una comunidad espiritual que se apoya, para la restauración de aquellos que se han desviado. Hermanos míos, si alguno de entre vosotros se desvía de la verdad, está hablando de un creyente en medio de otros creyentes. Porque un incrédulo no se desvía de la verdad. ¿Sabéis por qué no se desvía de la verdad el incrédulo? Pues porque no está en la verdad. Nunca ha llegado a la verdad. Nunca ha centrado su vida en la verdad. Está cegado por la incredulidad a la verdad, según Pablo en 2 de Corintios 4:4. Voy a dar nada más que la cita porque si no estaríamos aquí demasiado tiempo. Se ofende por la verdad, en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 8. Obstruye la verdad, Romanos 1:18. Nunca ha llegado a la verdad porque prefiere creer una mentira acerca de Dios que creer la verdad acerca de Dios. Romanos 1:25. Y se niega a recibir la verdad y a hacerla suya. 2 Tesalonicenses 2:10. Es el creyente quien puede alejarse de la verdad, como un pródigo se separa de la familia, pero se separa de la verdad, no se separa de la familia en este sentido. Santiago enfatiza que el desviarse de la verdad no es un estilo de vida, no es que está viviendo constantemente en esa realidad. Se refiere a un alejamiento ocasional en un momento dado, a un creyente en peligro de decadencia espiritual, atrapado en esa forma de vivir. Como dice Gálatas capítulo 6, versículo 1, dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle, como hace Santiago, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No sé que tú también seas tentado. No seamos como el moralista de Romanos, ¿no? Donde a todo el mundo acusa
Y el apóstol Pablo le tiene que decir, pues no te das cuenta que es lo que tú estás acusando. Tú mismo te estás acusando porque haces exactamente lo mismo. Posiblemente no exactamente lo mismo que el otro, pero también te estás desviando. Porque no es solamente vamos a ir al que le da la lengua. Posiblemente el que va a reprender al que le da la lengua es uno que tiene un carácter de aquí te espero. Entonces la idea es, cuidado, ¿cómo vas a ir a corregir al que se está desviando? Para complementar esta idea, Santiago utiliza la palabra traducida como vagar o desviarse del verbo griego planao, que no es hacer planning, que es la palabra de la cual nosotros derivamos la nuestra de planeta. O sea que el que se desvía es como un planeta que se va saliendo de la órbita. Estos cuerpos alrededor del Sol, porque parecían vagar en el cielo. Desviarse del camino espiritual es fácil. Pequeños descuidos en la vida cotidiana pueden llevar al desorden. Hoy no barremos la casa. Al día siguiente, hoy no tengo ganas, no voy a fregar la casa. Al tercer día, hoy no me apetece fregar los platos. Más adelante, hoy no me apetece arreglar los muebles. Hoy no me apetece arreglar la ropa y ponerla en su lugar, en lugar de ponerla en la silla, en el sofá o donde caiga. Yo me saco la chaqueta y la tiro. Y llega un momento en que no puedes invitar a nadie a tu casa, porque va a estar la casa hecha un desorden. Es que no va a haber ni siquiera para dónde sentarse. No va a haber platos para poderle servir un aperitivo. No van a haber vasos donde servirle algo de bebida. O sea que el descuido, no una cuestión que se hace abruptamente, sino un deslizamiento progresivo, va haciendo un desorden en nuestra vida. Santiago nos advierte con compasión a no negociar la verdad, sino a vivirla y a obedecerla. No a buscar que la palabra de Dios se ajuste a mi deseo, a lo que yo creo, a lo que yo entiendo. A veces se buscan versículos en las Escrituras que justifiquen mi manera de proceder, pero no es así como tenemos que ir ante las Escrituras, sino dejar que las Escrituras nos hablen y nos corrija y nos redarguya el Espíritu Santo. Este es el significado de Hebreos capítulo 2, versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. A veces encontramos personas que nos dicen, el apóstol Pablo tiene su opinión y yo tengo la mía. La única opinión que aquí vale es la del Espíritu Santo. Y yo me tengo que sujetar a esa opinión y vivir de acuerdo a esa opinión, a la que la palabra de Dios nos dice. Alejarse de la verdad está intrínsecamente relacionado con decisiones en las que más bien te dejas llevar y al no avanzar retrocedes. Simplemente entras en la dinámica de ir comprometiendo la verdad poco a poco, en la dinámica de ir excusando y justificando ciertas maneras de vivir. A veces no nos dejamos llevar por la santidad, la piedad, la oración o la obediencia a las Escrituras,
sino que confundimos el compromiso con tolerancia y la desobediencia con libertad. Nos dejamos llevar por la superstición y lo llamamos fe. Nos dejamos llevar por la falta de oración y nos engañamos al pensar que hemos escapado del legalismo. Nos dejamos llevar por la impiedad y nos convencemos de que hemos sido liberados. Ahora sí que vivo en libertad y no antes que estaba encorsetado. El Señor Jesucristo dijo: la verdad os hará libres. La deriva es un peligro constante en los discípulos y Santiago concluye su carta advirtiendo sobre esta realidad, sin ofrecer una falsa esperanza de que todos obedecerán fácilmente lo que ha enseñado. No somos tan prontos para obedecer, nos cuesta algo de trabajo, porque va contra nuestra propia inclinación, contra nuestra propia naturaleza. La obediencia y la vigilancia son cruciales en la vida cristiana. En el versículo 19 se aborda el papel del creyente como ayudador, de aquel que se preocupa de ese hermano que se está deslizando poco a poco, a quien va a ayudar para recuperarlo. Santiago enfatiza que algunos se alejarán y es crucial que los demás les ayuden a reencontrar su camino. La palabra que utiliza aquí el apóstol Santiago, dice, y alguno le hace volver. Esa palabra también puede referirse tanto a la conversión de un incrédulo como a la restauración de un creyente. Santiago se dirige a los creyentes acerca de los que se han descarriado. El que hace volver al que se ha descarriado, al que se ha desviado. El verbo volver también se usó en la traducción griega del Antiguo Testamento para referirse a Dios mismo volviéndose nuevamente a su pueblo. Voy a leer un versículo de la versión internacional, la nueva versión internacional. Y sonará un poco extraño a los que estamos acostumbrados a una cierta versión. ¿Cuándo, Señor, te volverás hacia nosotros? Compadécete ya de tus siervos. Suena un poquito raro, pero más o menos es el sentido de ese versículo. El Señor Jesús mismo utilizó esta misma palabra dirigiéndose al apóstol Pedro. Antes de que Pedro negara al Señor Jesucristo, antes de que el gallo cantara, el Señor Jesucristo le dijo: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, ¿de dónde va a volver? ¿De Croacia? ¿De dónde va a volver? ¿De Roma? ¿De dónde va a volver? Es volverse o arrepentirse, cambiar de opinión, cambiar de dirección. Una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea que volverse que utiliza Santiago es la misma que utiliza el Señor Jesucristo y la misma que utiliza el salmista. Es la misma palabra que Santiago usa aquí para esa persona que se desvía, para que regresara al camino. Esto ilustra que aunque Dios es quien transforma, es Dios quien hace el trabajo de conversión y de restauración, también utiliza a los creyentes como agentes de recuperación de ese hermano.
La perspectiva es integral y alentadora para la comunidad de fe. Santiago presenta al creyente ayudador como aquel que busca cambiar la dirección del desviado, el que procura hacer que vuelva de donde se había desviado. Esto nos alerta de conceptos erróneos sobre la intervención en la vida de creyentes que se han desviado. Esos errores, primero, puede ser quienes piensan que está mal entrometerse en la vida de un creyente sin ser invitado. Tú no puedes ir a un creyente e inmiscuirte en su vida y decirle que está desviándose. Tú no tienes derecho de hacerlo. Tú tienes que esperar a que ese hermano te invite, pues espera que lo haga. A ver cuándo te va a invitar el que se está desviando, a ver cuándo te va a invitar a que vengas y le digas que se ha desviado. No te va a invitar. En muchos casos es necesario abordar a estos hermanos a pesar de la falta de invitación, aun cuando ese hermano no te dé pie para que tú le digas. De alguna manera, en la palabra de Dios te está autorizando a entrometerte en la vida del creyente que está sentado a tu lado, a aconsejarlo, a amonestarlo, a exhortarlo, para que se vuelva. También existe la idea errónea que confrontar a alguien sobre el pecado no es amoroso. No es amoroso llamar la atención a alguien. No es amoroso llamarle la atención al niño, hay que dejarlo. Que ya la vida lo tratará. O sea que es más amoroso dejar que el niño vaya en su camino sin disciplina y que luego la vida le dé los palos. Eso es más amoroso que tú, cuando todavía se puede moldear, no lo hagas. Estamos llamados a confrontar al hermano y hacerlo con amor. Las malas noticias son difíciles de compartir, pero es precisamente la realidad la que debe prevalecer. No es fácil llamarle a un hermano la atención. Y eso que me lo digan a mí. No es fácil, hermanos. Porque hay que tener un tacto muy especial. Hay que ir con mucho cariño, con mucha misericordia, pensando que tú mismo estás en el mismo barco, que tú mismo te puedes desviar y no puedes ir con la palmeta. ¿Sabéis lo que es la palmeta, no? Lo que los maestros antiguos hacían. Hoy la palmeta la tienen los niños, los maestros la han soltado. Entonces, no es cuestión de ir con la palmeta, es cuestión de ir con la misericordia, con benevolencia, con compasión, a llamarle la atención. Pablo instruyó a los tesalonicenses a advertir al cristiano desobediente con amor, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Un cristiano desobediente. Santiago no se está refiriendo a un creyente que pierde su salvación, sino a alguien que se ha desviado en su caminar. Permitir que un amigo cristiano se aleje sin preocupación, eso sí que es poco amoroso. Permitir que un hermano mío se vaya alejando y yo no haga nada para recuperarlo, eso sí que es poco amoroso. Abandonar a mi hermano a que se siga desviando,
Eso sí que no es amoroso. Un médico no ocultaría un diagnóstico grave porque no te vaya a molestar, porque te va a sentir mal el que te lo diga. Cuando vamos a un médico, ¿qué queremos que haga el médico? ¿Qué queremos que haga Willy? Que disfrace la verdad, ¿no? Que no diga la verdad. Bueno, lo que tú tienes no es tan malo, y tienes un cáncer que está, ¿no? Menos mal que a mí me dijeron lo que yo tenía, que no me lo esperaba. Yo me esperaba que aquella consulta con el médico iba a decirme el médico, usted está como un roble. Pero me dijo, no, usted está picado. Me dijo que tenía cáncer. La idea, hermanos, es el ocultar la verdad. No ayuda de ninguna manera al hermano a ser restaurado. No solo es erróneo pensar que está mal entrometerse en la vida del hermano desviado sin ser invitado y que es una falta de amor confrontar su pecado. Un tercer concepto erróneo es que no es asunto tuyo. No tiene nada que ver conmigo. Hay que cada cual se las apañe. Eso es la tolerancia de hoy en día. Y así nos va. Somos tan tolerantes que no se quiere poner pie en pared a nadie, porque no queremos disgustar a nadie, porque no queremos ser antipáticos a nadie. No es asunto tuyo. ¿Os acordáis de una de las preguntas, de las primeras preguntas que Dios hace en Génesis? ¿Cuál? ¿Dónde está tu hermano? ¿Qué me importa a mí dónde está mi hermano? Pues sí, eres y soy responsable de mi hermano. ¿O es que yo no soy responsable en mi familia de mis hijos? Ni de mis propios hermanos carnales. Estoy hablando de hermanos carnales. Es que yo no soy responsable de mi hermano. Si yo estoy viendo que mi hermano está caminando por un camino que le va a llevar a situaciones complicadas, yo no voy a intervenir porque no es asunto mío. ¿Dónde está tu hermano? Algunos podrían pensar que el problema le compete al Consejo de Ancianos. Y vuelve otra vez al mismo, ¿verdad? Eres tú el que tienes que intervenir, los demás no. A los demás no nos compete eso. Sin embargo, el relato de Santiago resalta la importancia de que los demás creyentes se impliquen en ayudar a quienes se desvían de la verdad. No se trata solo de que los líderes lo hagan, sino de que todos los creyentes asumamos nuestra responsabilidad frente a mi hermano delante de Dios, pero no yendo con el hacha, con el tomahawk, sino en espíritu de mansedumbre. Si hubiera un incendio y los bomberos se quedaran mirando, qué bonito está, le diríamos a los bomberos, ¿pero qué hacéis? ¿No intervenís? Lo mismo ocurriría en el caso de que un hermano se esté desviando y que todos estemos mirando sin implicarnos. Es importante reconocer que hay mucho en juego cuando se busca al que se ha desviado. Al hacer que el desviado regrese de su error, se logrará dos cosas. Primero dice, salvará su alma de una muerte espiritual. La intervención del ayudador
que salva o que ayuda a que el desviado regrese, lo llamaremos rescate de la calamidad espiritual. Santiago podría referirse a que un creyente pecador e impenitente, un creyente pecador que no reconoce que se está desviando, que cada vez está más alejado, puede enfrentar una muerte prematura. Me hace mucho pensar el caso de Ananías y Zafira, ¿os acordáis? Y yo digo, el Señor ha dejado de trabajar de esa manera. Tengo la sensación, no lo sé, a lo mejor el Señor lo está haciendo y yo lo desconozco, ¿no? Porque no lo sé. A lo mejor un hermano ha enfermado, ha fallecido y ha fallecido por disciplina del Señor. Y yo no lo sé. Pero el caso de Ananías y Zafira fue un caso tremendo. Y yo digo, si el Señor actuara así hoy en día en la iglesia, se iba hasta el apuntador. ¿No? Porque ya no solamente por lo que hizo Ananías, sino por lo que hizo el otro y el otro y el otro. Porque le dio a la lengua más de la cuenta, ¿no? Juan menciona esto. Si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. No voy a entrar en desvelar qué es lo que Juan quiere decir, porque entonces nos desviaríamos totalmente del tema. Pablo habla a los miembros de la iglesia de Corinto que murieron prematuramente como resultado de su pecado. ¿Os acordáis qué decía Pablo en 1 Corintios, el capítulo 11? Si alguno come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y ahí nos paramos, ¿no? Normalmente no queremos darle el disgusto a nadie. Y entonces nos paramos ahí, no llegamos más lejos, por si acaso me toca a mí. Dice, por lo cual hay muchos enfermos, debilitados, y otros duermen. ¿Qué es lo que ha hecho el Señor con estos que han tomado indignamente el cuerpo del Señor? Los ha juzgado y los ha hecho morir antes de tiempo. Se los ha llevado con él para que la cuestión no fuera a peor, no se degradara, no se agravara. Entonces el Señor para a ese hermano y dice, se ha acabado. No es que pierde su salvación, es que el Señor se lo lleva para que no continúe en ese camino. Juan exhorta a cuidar el galardón. Dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis la recompensa completa. Aunque el creyente salvo puede vivir en culpa y falta de propósito, pero la intervención de un hermano puede ayudar a reconocer el pecado que obstaculiza su vida espiritual. No solo hay un rescate de regreso de la calamidad espiritual, sino que en segundo lugar hay una reconciliación de regreso a la comunión espiritual. El que ayuda al pecador no oculta sus pecados, sino que los expone y los confiesa. Esto no implica ignorar la gravedad del pecado, sino confrontarlo genuinamente para que el pecador pueda ser rescatado
de una vida desperdiciada y restaurado en su relación con Dios. La labor del ayudador, del que está interviniendo para que ese hermano regrese, es fundamental para este propósito, para este proceso de rescate y reconciliación. Los judíos a quienes Santiago escribe habría reconocido inmediatamente el concepto de cubrir el pecado. Se usaba en todo el Antiguo Testamento, donde tener los pecados cubiertos era igual que tener los pecados perdonados. Los pecados cubiertos no están ocultos, sino confesados. No es coger los pecados y meterlos debajo de la alfombra. No es eso lo que está diciendo, de cubrir multitud de pecados. Vamos a meterlos en el cajón. ¿Sabes lo que pasa cuando se guardan las cosas en el cajón y no se quiere intervenir? Que un día el cajón se abre por sí solo y te pega un cajonazo en la frente porque te encuentra fuera de juego. Y entonces la cosa se te va de las manos. Es preferible cogerlo antes que no que te sorprenda. Porque cuando te sorprenda, no vas a saber o no voy a saber cómo lo voy a enfrentar. Es preferible decir así, coger al toro por los cuernos, antes que meterlos en el cajón, no al toro, no cabe. No podemos, no es cubrir relacionado con eso. Un comentarista dijo que el hijo pródigo no está etiquetado en la Iglesia como alguien que alguna vez se descarrió, sino que es parte de una compañía en la que todos somos pecadores perdonados. Multitud de pecados están cubiertos y es fundamental que aquellos que buscan rescatar a esos hermanos lo hagan con oración y anhelo de reconciliación. No sé, yo creo que aquí no hay ningún hermano que se haya desviado todavía. Yo no estoy aquí presente todos los días. Y posiblemente, a lo mejor, si personalmente te das cuenta de que te has ido desviando por esas situaciones que Santiago ha estado diciendo en los capítulos anteriores, a lo mejor, yo qué sé, le estás dando demasiado a la lengua o te estás airando demasiado, estás teniendo favoritismos. No es demasiado tarde para regresar. No es demasiado tarde para volver. Dios es capaz de cubrir todos los pecados. Él puede borrar todo pecado que confieses. Dios te perdonará abundantemente. Isaías decía, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Es verdad que suenan muy fuertes esas palabras, ¿verdad? Se lo estaba diciendo al pueblo judío, al pueblo de Dios, se lo estaba diciendo. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Él no está demasiado cansado, su gracia no disminuye, su paciencia es la paciencia de ese padre que espera al pródigo. Su perdón no se gana, está disponible y es gratuito. Dios no me perdona porque yo sea buena persona. Dios me perdona a consecuencia del sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario. Y eso ha sido un precio impresionante, infinito. Escucha este versículo escrito para cristianos, no para incrédulos, sino para cristianos. Mira lo que dice. Si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad.
y tus pecados serán cubiertos. En términos prácticos, ya no se verán. Como creyentes estamos llamados a participar en esta tarea de búsqueda y salvamento. Un autor relata un evento extraordinario de la Segunda Guerra Mundial en 1940, cuando las tropas británicas y aliadas estaban atrapadas en Dunkerque, ante una inminente captura por las fuerzas de Hitler. La Marina Real solo podía evacuar de Dunkerque a 17.000 hombres. Sin embargo, una extraña flota de barcos y embarcaciones apareció repentinamente en el horizonte del Canal de la Mancha. Barcos pesqueros, remolcadores, botes salvavidas, veleros, yates, un ferry insular llamado Grassy Fields e incluso el Endeavour, el aspirante a la Copa América. Todos aquellos barcos y barquitos estaban tripulados por civiles, los cuales acudieron al rescate de esos soldados aislados en Dunkerque, rescatando a más de 300.000 soldados y llevándolos de regreso a Inglaterra. Esta operación de rescate sigue siendo uno de los rescates navales por civiles y espontáneo más notable de la historia. Incluso ha habido películas que han reflejado esa situación. Nosotros, la Iglesia, somos la armada, no que estamos armados pero con otras armas, ¿no? Somos la armada heterogénea de Dios. Barcos de todo tipo, de todos los tamaños, formas, personalidades, orígenes, razas e historias. Todos nosotros, con defectos y sacando agua de nuestras propias barcas, navegamos al rescate. No pensemos que nuestras barcas son estancas y que las olas no van a entrar en la barca, que solamente el agua va a entrar en la barca del otro, que la barca del otro no está bien calafeteada, solo la mía. No, la mía está igual que la del otro. Entonces todos vamos al rescate del otro, pero sabiendo que nosotros estamos en la misma situación. De otra manera, por otra razón, pero que no podemos ir por la vida como los supremacistas, como teniendo la verdad absoluta y ser poseedores de esa verdad absoluta. Los demás están todos equivocados. Es igual que el que va por la autopista en dirección contraria y piensa que todos los demás están equivocados, menos él, hasta que se pega la castaña. Todos nosotros, con defectos, vamos al rescate del hermano o la hermana que se está desviando. Somos buscadores de los desviados. Santiago sabía que después de escribir una carta como esta, necesitaríamos a quienes obedecieran este mandato final para unirse a esta operación de rescate. Santiago ha estado mencionando una serie de situaciones y de circunstancias, y cuando él termina, él comprende que debe de haber hermanos que se dediquen a recuperar a esos que él ha estado mencionando a lo largo de su carta, pero no solamente a estos que él explícitamente ha mencionado, también a los que menciona Pablo, a los que menciona Pedro, a los que menciona el Señor Jesucristo, porque la lista no está completa en Santiago, la lista es mucho más amplia. Y entonces a todos los que entramos en esa lista,
Unas veces seremos rescatadores y otras veces seremos de los desviados, que necesitaremos ser rescatados. Y Santiago comprende esa realidad. Por eso él dice estas palabras: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado, está haciendo esto que hemos estado mencionando, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte su alma, salvará de muerte de esa disciplina de parte de Dios que puede llegar en cualquier momento, como llegó a esos de Corinto, y cubrirá multitud de pecados. Que el Señor nos bendiga.